con esta segunda y última reflexión, vivamos en familia la fe que profesamos. Y voy a comenzar con una lectura de la palabra, leyéndoles de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, desde el versículo 12. Crecimiento de la Iglesia. Por mano de los apóstoles se obraban muchos milagros y prodigios entre el pueblo. Se reunían todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a unirse a ellos, aunque el pueblo los alababa. Se adherían cada vez más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, hasta el punto de que sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en lechos y en camillas, para que al pasar Pedro, al menos su sombra alcanzase a alguno de ellos. Acudía también mucha gente de las ciudades vecinas a Jerusalén, traían enfermos y poseídos por espíritus impuros, y todos ellos eran curados. Palabra de Dios. Pues qué lindo comenzar con este pasaje, porque precisamente vivir en familia la fe que profesamos es esto que estamos leyendo. Los apóstoles con Pentecostés encontraron lo que es la familia de Dios. Durante la vida pública de Jesús, Él nos enseñó la lección que al principio para los apóstoles era un gran misterio, porque ellos no habían recibido todavía al Paráclito, al Espíritu Santo, y no entendían bien el lenguaje del Señor. Pero en una oportunidad vinieron a decirle que su madre y sus hermanos lo buscaban. Y él dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y con esto estaba dando pasos para enseñarles lo que es el reino de Dios. Y luego los saduceos estaban tentándolo sobre la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección. Y le pusieron un ejemplo de una mujer que se casó con 7 hermanos, porque todos se iban muriendo, ninguno le dejaba hijos, y sobre la ley de Moisés decía que tenía que casarse con el hermano que seguía en edad para que le diera hijos. Y entonces, de repente, Jesús les dijo, porque ellos lo tentaron diciéndole: esta mujer se casó con 7 hermanos y luego murió ella, ninguna le dio hijos. Pero en la resurrección, ¿de quién será esposa? Era como una burla al Señor, porque como ellos no creían en la resurrección, y Jesús les dijo: de ninguno, porque seréis como ángeles. Esta es otra enseñanza de esta familia en Dios, del reino de Dios. Es la enseñanza del Señor sobre quiénes vamos a ser nosotros y sobre todo quiénes somos ya por el bautismo. Una familia espiritual. Cuando Él dijo seréis como ángeles, no quiso decir seréis ángeles, sino como ángeles, que quiere decir espíritus de Dios. Eso quiere decir, en el reino de Dios, como ya no hay muerte, no hay procreación, entonces no hay una relación como la que tenemos en este mundo carnal, porque todos seremos espíritus de Dios. Mucha gente se pregunta: pero voy a ver yo a mi esposa, voy a ver a mi esposo,
voy a ver a mis hijos. Y la respuesta es sí, pero los va a ver como espíritus de Dios. Y ahí se va a entender lo que Jesús decía: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Lo que quiere decir es que nosotros, a medida que vamos conociendo al Señor y nos vamos adentrando en su espíritu por medio de la obediencia a sus divinos mandatos, al Evangelio, entonces vamos descubriendo esta dimensión extraordinaria de lo que es la vida espiritual. Ustedes son testigos que a medida que ustedes viven una fe más firme, las personas que tienen fe firme como usted se convierten en hermanos espirituales, en familia espiritual. Y muchas veces, y casi siempre, esas personas tienen una relación con nosotros más fuerte, más verdadera, más sincera que la misma familia de sangre. Por eso el Señor ponía ese ejemplo. Ahora, el camino nuestro como hijos de Dios en tránsito por este mundo, pero con una misión, que es la misión de la iglesia, el envío de la iglesia, que son las almas. Ese camino nuestro es un camino de crecimiento cuando somos obedientes. ¿Qué quiere decir crecimiento? Crecimiento quiere decir sabiduría de Dios. Entre más sabiduría de Dios tenemos, más hemos crecido. Y esa sabiduría de Dios nos da una libertad extraordinaria, porque la fidelidad a Dios, la perseverancia en mantenernos firmes en nuestra amistad con Dios, siéndole fieles, hace que nosotros crezcamos como personas espirituales y nos convertimos en personas fuertes, valientes, sagaces, atrevidas en el sentido bueno de la palabra. Y esto es una persona espiritual. Y por eso, al decir vivamos la fe que profesamos en la familia, estamos hablando en la familia en términos grandes, la familia de Dios, la familia humana, porque Dios creó a todo ser humano para salvarlo. Él no creó la humanidad para que se perdieran unos y se salvaran otros. Él creó la humanidad y la continúa creando para que se salve, para que llegue a su reino. Pero Él no interfiere con la libertad que nos ha dado, el libre albedrío. Y por eso debemos tener muy claro en nuestro corazón que el testimonio que estamos dando en la familia de la fe que profesamos tiene que ser un testimonio de amor, un crecimiento real de una persona transformada a la que todo el mundo reconoce como una persona que está buscando el bien en todo y que es una persona que verdaderamente es buena. Ahora, nosotros no encontraremos la plenitud de la santidad en esta vida, porque eso solo se logra cuando pasemos ese umbral de esta vida a la vida eterna y nazcamos al Espíritu, que es nuestro destino y nuestro verdadero nacimiento. No hemos nacido todavía, porque tenemos que nacer del Espíritu. Y esto es lo que tenemos que entender de lo que significa vivir las verdades reveladas a nosotros, vivirla entre el mundo, en la familia y con todas las almas que Dios coloca en nuestro camino. Cuando nosotros vivimos en gracia de Dios y estamos pendientes de crecer en Dios, conocer más de Él,
obedecerle mejor, tener un respeto tan grande por Él que lo podemos llamar temor. Ustedes saben que el temor de Dios es algo precioso. Un ejemplo del temor de Dios es el amor de un padre por su familia. El amor de un padre por su familia, ese amor es un temor. Él no quiere nunca hacerles daño. Él quiere solo amarlos y que todo sea para el bien de ellos. Y así glorifica su vida con su familia y tiene ese temor santo en el corazón. Y por eso se esmera para hacer lo que hace. Ese es el temor de Dios que debemos llevar en nuestro corazón, que es buscar, no ofenderlo, no faltarle nada, estar siempre pendientes de amarlo en todo. Y ese es un temor santo y el temor que debemos tener vivo en nuestro corazón. Hay mucha gente en la iglesia que no tiene temor de Dios, pero está en la iglesia y viene a misa y se confiesa y hace quién sabe cuántas cosas religiosas, pero no tiene temor de Dios, porque todo lo que hace tan solo tiene un fin religioso. Practica su religión, cumple con los preceptos de la ley de su religión, pero no tiene el corazón en Dios. Esto siempre ha existido en todas las religiones. Nos damos cuenta en el judaísmo, que es nuestra base de fe, porque nosotros somos judeo-cristianos. Nuestro Señor se apareció entre nosotros en un judío, o sea, Él apareció como un judío, y por lo tanto entendemos que esta gente judía nos enseña cómo entre ellos, que habían tantas tribus, habían tribus que eran meramente religiosas y no tenían amor, como los fariseos. Y ustedes se acuerdan los adjetivos que Jesús le daba a esos fariseos. Los llamaba sepulcros blanqueados, raza de víboras, hipócritas y bueno, miles de cosas. Y no era porque Él los odiara, era porque Él los amaba. Eran sus judíos y los quería despertar, los quería sacudir. Les decía la verdad para que entendieran que tenían que cambiar. Y ese era su celo por esos judíos. Hoy en iglesia tenemos ese tipo de personas, viajan por el tiempo. Están porque son manchas humanas, son defectos humanos y se infiltran en las cosas de Dios porque es nuestra humanidad. Por eso Jesús permite que Judas Iscariote se quede hasta la última cena, y Jesús sabía que él era un traidor, pero ninguno de los apóstoles sabía que Judas era malo. La prueba está que en la última cena ninguno sabía quién lo iba a traicionar. No era obvio que Judas era un traidor. Jesús sí sabía. Y Jesús, sabiendo quién era Judas, le confiaba el dinero. Ustedes podrán entender eso. Son cosas absurdas, no tienen sentido, pero en Dios sí tienen, porque es una enseñanza, es una pedagogía, es una escuela, es una enseñanza al amor de Dios que hace cosas absurdas, pero perfectas. Por ejemplo, la presencia de Judas hasta la última cena es la presencia de la cizaña enredada en la buena hierba. Y ustedes se dan cuenta que en nuestra Iglesia Católica de más de 2000 años hemos tenido los santos y los endemoniados en la iglesia. Hay gente buena y hay gente mala, y todos en la misma iglesia. Y por eso la gente que no entiende esta batalla espiritual contra las tinieblas no se da cuenta de que nosotros, para tener una fe fuerte, para hacer un testimonio de vida en medio de este mundo,
necesitamos amparar nuestra fe en Cristo y no en las criaturas humanas. Una de las razones por las cuales seguramente Jesús no les desenmascaró a Judas durante su vida pública, porque Judas estaba con ellos desde el principio. No lo hizo porque no los quería dividir, porque no los quería que juzgaran a él, a Judas. Quién sabe cuántas otras razones, pero también para la iglesia de todos los tiempos hasta su regreso. Sabemos que en la iglesia hay muchos Judas. Yo fui uno de ellos por 33 años, un Judas Iscariote, cuando me fui de la iglesia y traicioné al Señor. ¿Y cuánta gente hay en la iglesia viviendo en pecado mortal y vienen a la iglesia y están en la iglesia y creen que están en gracia y siempre piensan que el Señor los entiende así como están y no se dan cuenta que en la última cena hay algo extraordinariamente grande y es Jesús le dice a Juan que a quien él le dé ese pan mojado en vino, o sea, la hostia, ese es el que lo va a traicionar. Y se lo da a Judas. Y la palabra dice, y el demonio entró en él. Pero antes de eso Jesús le dijo, vete a hacer lo tuyo. Y los apóstoles creían que él estaba hablando de algún mandado que tenía que hacer, porque él era el que manejaba el dinero. Pero no, aquí lo que encontramos es cuando nosotros recibimos la comunión de las manos de la iglesia y no estamos en gracia, somos el Judas que sale a traicionar al Señor. Eso es lo que es. El diablo entra en nosotros. Ustedes saben que San Pablo dice, no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, refiriéndose a la Eucaristía, porque te comes tu propia condenación si no estás preparado. Y preparado quiere decir confesado, porque de qué otra forma nos preparamos para comulgar. Y esto es tan radical que debemos entenderlo tal y como es. Por eso, vivir el testimonio de la fe que profesamos entre nuestra familia es tener conciencia de la radicalidad que exige nuestra relación con Dios si la queremos tener de verdad, si la queremos tener tal y como es. Ustedes saben que esta carne es perezosa, mañosa, caprichosa y además que es bien astuta, porque nosotros nos buscamos todas las formas para no hacer lo que tenemos que hacer con relación a nuestra santificación. Tenemos toda clase de excusas para no dejar el vicio totalmente, sino que lo dejamos un poquito y a veces le ayunamos un poco a ese vicio y de repente lo ignoramos por un momento, pero no vemos la hora de volverlo a abrazar, porque en realidad el pecado es un amante malo, pero amante, y por eso ustedes han visto a veces que una mujer vive con un hombre malo y la golpea, y aparece la mujer con un ojo morado y ya le dice la mamá y la familia, ay, ya entendiste que es malo, no vuelvas donde ese hombre. Y mientras que tenga el ojo morado está con la familia. Una vez que se le sane, vuelve donde el amante para que le siga golpeando, porque es un amante malo, pero amante, y ese es el pecado. Con el pecado tenemos un amor malo, y por eso tenemos que entender cómo es que se deja un amante malo. Un amante malo se deja dejándolo radicalmente. Si nos toca cambiar de ciudad, lo que tenga que hacer, tiene que hacerlo, pero hay que dejarlo. El pecado hay que dejarlo,
Por eso a mí me encanta mucho la imagen de San Juan Bautista cuando está exhortando a los judíos y les dice: el hacha está puesta sobre la raíz, arrepiéntanse y confiesen sus pecados, que el reino de Dios está cerca. Y esto es increíblemente poderoso, esa imagen del hacha puesta sobre la raíz. Ustedes saben, cuando uno escucha la noticia de alguien que murió, que uno conocía, y a veces gente joven, el impacto es grande, ¿no? Y si uno es una persona de fe, lo primero que piensa es: ¿estaría en gracia? ¿Moriría bien? Ese es el pensamiento que uno tiene. Pero el pensamiento más importante con la noticia de la muerte de alguien debe ser la muerte nuestra, porque ese es un campanazo, es un recordarnos que ya pronto nos vamos también. Por eso, un ejercicio espiritual poderoso es un funeral, porque ahí, cuando usted ve ese muerto en ese funeral, le están cantando desde adentro: tú eres el próximo, ¿no? Eso es lo que le están diciendo cuando ve pasar al muerto. ¿Qué siente usted cuando ve pasar un funeral por la ciudad? Aunque no conozca el muerto, pasa el carro fúnebre. ¿Y qué siente usted? ¿No siente nada? Ay, pero cuidado, ¿no? Porque si no siente nada, está dormido. Muy grave, muy grave. Ustedes han visto que hay santos en la iglesia, como San Buenaventura, que mantenían una calavera en su escritorio, porque ellos mismos explicaron por qué. Porque ellos querían tener la imagen de la muerte frente a sus ojos todo el tiempo. Lo importante que es. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos conciencia de la fragilidad de esta vida, la temporalidad, tendremos conciencia de nuestra relación con Dios y con el prójimo, y nos preparamos para tener una buena muerte. Nos preparamos para estar en gracia, porque no sabemos ni el día ni la hora, y por lo tanto es definitivamente importante entender la radicalidad del testimonio que tenemos que dar por la fe que profesamos. Porque yo encuentro en mi camino misionero por donde paso una preocupación muy común, que también la tengo yo, y es la salvación de la familia, esos miembros de la familia que no están con Dios. Muchas veces los hijos, o los padres, o los hermanos, o los amigos, quién sabe quién, que no están con Dios. Y es la preocupación. Entonces la gente pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Qué devorar? He hecho de todo, no hay cambios. ¿Qué se hace? ¿Qué puedo hacer? Recomiéndame otra novena. Pues yo siempre digo lo que sé. Humildemente lo que puedo decir es: la única respuesta que hay para esa gran necesidad santa de la salvación de los demás es nuestra santificación. Usted quiere darle a su familia la luz y la esperanza que necesita, santifíquese. Si les importa tanto su familia, si están tan preocupados por la salvación de ellos, si eso es auténtico, si eso es verdad, y si usted cree que está bien y que está mejor que ellos, porque usted está más cerca a Dios, lo cual puede ser verdad, entonces santifíquese, y ese será el regalo más grande que usted le trae a la humanidad entera. También comienza con su familia las bendiciones a derramarse, como lo que estaba hablando yo antes sobre la adoración eucarística y sobre recibir la comunión como la recibimos hace un rato, de que cuando nosotros entramos en este servicio de instrumentos eucarísticos, Dios detiene las obras del mal, las detiene. Usted está aquí en esa capilla de adoración, mientras usted está ahí,
mucho mal está detenido, no está actuando, porque por medio suyo el Señor lo paraliza. Y lo mismo ocurre con su comunión. Y por eso, ¿cómo es que llevamos las bendiciones a la familia? Por medio de nuestra santificación. Y claro, cuando hablamos así, nuestra naturaleza humana se pone así, porque la palabra santificación suena bien aburrida, porque la carne no le gusta eso, porque eso significa como dejar todo lo que me gusta, como qué clase de vida voy a tener si busco la santidad. Eso va a ser terriblemente aburrido, ¿no? Pero no es verdad, porque eso es su humanidad, su carne, su naturaleza inferior hablando, porque es perezosa, no le gusta sacrificarse, es cómoda, es conveniente en todo, siempre busca su comodidad y placer, y por eso le cuesta mucho pensar que no va a ser lo que quiere, sino lo que debe. Y ahí cambia la vida, porque cuando yo, por ejemplo, estoy frente a la comida y tengo una condición de salud bien delicada y sé que si me como esas cosas me hacen daño, pues si quiero cuidar mi salud no me las como. Muy sencillo, ¿no? Si soy responsable. Ahora, si soy un irresponsable, me como todo y me río, y ustedes han conocido mucha gente así, que están enfermos de algo y no se cuidan, y hasta se burlan y hacen un chiste de eso. De algo tenemos que morir, y bueno, con eso viven. Y claro, mueren mal. Pero el sentido espiritual de esta conversación es que estamos mirando la vida y hay muchas cosas que no nos convienen y que no debemos hacer. Hay muchas cosas que no deben estar en nuestros pensamientos, que no los debemos tener y los debemos sacar de nuestra mente y de nuestro corazón. Hay muchas tendencias, tentaciones a las cuales no debemos aflojarnos, no debemos darle cabida ni caer en esas cosas. Y esto se va dando, esta fortaleza nos va llenando y vamos cogiendo confianza y nos damos cuenta que es posible santificarnos, es posible. Y además, la fuerza espiritual tan enorme que nos llega a medida que nos vamos santificando, eso nos va dando todavía más entusiasmo de seguir por ese camino. Pero es un camino donde uno tiene que estar absolutamente vigilante. San Pablo lo coloca en una forma hermosa cuando dice: si quieres ir al estadio a participar en los Olímpicos, tienes que prepararte como un buen atleta, observando perfecta continencia, no como quien busca ganarse una corona perecedera, sino como quien busca ganarse una corona eterna. Él está hablando de los olímpicos de Dios, los olímpicos de nuestra salvación. Ustedes se dan cuenta los esfuerzos tan enormes que hace un entrenador para preparar a su atleta para que gane los olímpicos. O sea, estamos hablando de entrenamientos de 15 horas diarias, unas dietas increíblemente estrictas para tener ese atleta que vaya y gane en la competencia. Es increíble el esfuerzo que se hace. Y es simplemente para ganarse una corona perecedera, como dice San Pablo. ¿Se imaginan lo que tenemos que hacer nosotros para ganar los olímpicos de Dios y entrar al reino y recibir la corona eterna? Esto no es así nomás. No es simplemente una rezandería, no es simplemente una religión que está llena de prácticas. Mucha gente vive su vida así en la iglesia, son rezanderos, son noveneros, son peregrinadores, son quién sabe cuántas cosas, y nada de eso es malo, todo eso es bueno. Pero si solamente eso es lo que hacemos, eso no nos lleva al cielo.
Eso es lo que hay que hacer, porque la religión sola no cambia nuestro corazón. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Hay gente súper religiosa. Esa gente súper religiosa que parece que estuviera sudando agua bendita. Personas así me han empujado en la fila hacia la Eucaristía, así de un codazo, ¿no? Esos santos que vienen a comulgar sudando agua bendita, lo empujan a uno en la iglesia, son gente que por una parte viven una vida supremamente religiosa, pero por otro lado tienen un corazón duro, no tienen amor, no tienen caridad, viven juzgando a todos, no están viviendo el Espíritu de Dios en esa religión. Es el fariseísmo que viaja a través del tiempo. Y por eso ese testimonio de vida que tenemos que dar nosotros en medio de la familia que Dios coloca en nuestro camino, que no es solamente la familia de sangre, sino la familia de Dios. Esta comunidad es la familia de Dios, somos hermanos todos nosotros, somos almas creadas por Dios y llamadas a ser parte de esta iglesia. Y por eso, teniendo conciencia de eso, sentimos la responsabilidad de que si yo pertenezco a esta comunidad, debo ser una inspiración en esta comunidad para que todos se den cuenta que sí se puede ser bueno, que sí se puede ser santo, que sí se puede ser valiente, que se puede ser un verdadero cristiano. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el llamado y sí se puede hacer. Es posible, porque el Espíritu Santo nos inunda cuando nosotros abrimos el corazón para lograr hacer esto. Nos inunda de verdad. Y por eso es tan importante el tener claro, muy claro, de que el Señor nos enlistó en este ejército, pero también nos dio todo lo que necesitamos para ser soldados victoriosos en todas las batallas, soldados victoriosos. Y miren, hay pasajes misteriosos, como por ejemplo San Pablo en un momento dado está hablando de que el diablo no lo dejó viajar a una iglesia que él tenía que visitar. Y dijo, Satanás no me dejó ir. Y uno se pregunta, ¿cómo puede Satanás detener un apóstol como San Pablo? Semejante gigante espiritual. Pero la realidad es que vivimos en un mundo perverso, lleno de pecado, y cuando estamos hablando de Dios y de la iglesia es la que tiene batallas más grandes con el diablo, porque la gente del mundo le pertenece a él, y las batallas de ellos son muy diferentes a las nuestras. Por eso la palabra dice, los hijos del mundo son más astutos que los hijos de Dios. ¿Por qué nos vamos a sorprender de que hay tanta gente mala que tiene tanto poder? Pues ¿cómo va a ser sorpresivo eso si a ellos no les importa matar, robar, mentir para conseguir lo que quieren, y por lo tanto con esa astucia salen adelante en las cosas del mundo, pero solo en las del mundo, no en las de Dios, porque al final de esta vida todo cambiará para ellos. Pero nosotros que hemos sido escogidos para ser estos hijos de Dios, tenemos no solamente la gracia y la responsabilidad, pero también tenemos la necesidad de llevar esta vida nuestra por un sendero de crecimiento para que el tiempo que nos quede sea un tiempo provechoso, que cada minuto sea un minuto que dé fruto del amor de Dios, y que no estemos embolatados, confundidos, embolatados en cosas absurdas.
Hay mucha gente perdiendo tiempo en cosas tontas, ¿no? Porque hay mucha información en las redes, hay cantidades de gente predicando cosas raras, hay mucho terrorista religioso por ahí hablando del fin del mundo y esto que se va a acabar y que nos van a marcar y esto y lo otro, y hay una cantidad de fascinerosos de esa clase y mucha gente embolatada con ellos. Y yo digo, la valentía del Evangelio descansa en la sencillez, en la humildad y en la pequeñez. Para nosotros dar testimonio de nuestra fe, tenemos que hacernos pequeños, bien pequeños. Miren ustedes que cuando queremos ver realmente el camino que el Señor nos señaló, empezamos en Belén, que es donde nace, y terminamos en el Gólgota, en la cruz. Nos vamos de Belén hacia la cruz. El que no tenga el camino claro desde Belén a la cruz no está con Jesús, porque cuando se dice Jesús es camino, eso quiere decir hay que imitar a Jesús. ¿Imitarlo cómo? Hacer lo que Él hizo. Eso es lo que es imitar, hacer lo que Él hizo. Y observen bien lo que Él hizo, siendo el más poderoso, el Rey, el Creador, el que todo lo puede y todo lo sabe, decide nacer entre nosotros en la forma más absurda, en un pesebre de animales que seguramente no olía muy bien, y además en un estado que para el mundo es una vergüenza, una humillación. Y es Dios el que aparece ahí. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo desde ese pesebre? Nos está diciendo, no glorifiquen los reinos de este mundo, porque este mundo no es mi reino. Mi reino no es de este mundo. Y por eso no busco riquezas ni busco quien me alabe en este mundo. Por eso escogí nacer en una pesebrera con animales y escoger los más pequeñitos y humildes del pueblo para que vinieran a adorarme, los pastorcitos. Y miren ustedes que la lección tan grande del Señor es que no solamente hace eso, pero después de recorrer todo ese camino de 33 años, lo crucifican. Ustedes se pueden imaginar lo que esto significa cuando lo leemos meramente humanamente. Esto no tiene sentido, pero para nosotros es definitivamente importante el tener claro en nuestro corazón que nuestro testimonio de vida para profesar la fe entre la familia de sangre y la familia espiritual, tiene que ser necesariamente un corazón que radicalmente decidió transformarse en una persona de Dios. Eso es. Qué lindo que es eso. Espero que ustedes conozcan a alguien así, o espero que ustedes sean así, porque ese es el regalo más grande para la iglesia, el regalo más grande para toda la humanidad, porque una persona así, esa persona es como un látigo contra las tinieblas. Por donde pasa, huyen los demonios, lloran los demonios, gritan los demonios, porque no resisten la fuerza que lleva una persona así. Así eran los apóstoles, así han sido los santos de todos los tiempos, así somos llamados nosotros a ser. Y se puede, porque Jesús está vivo, está entre nosotros, su Espíritu nos guía y nosotros solo tenemos que darle el sí a nuestra santidad. Sí, queremos ser santos, es el único camino. Solo los santos entran al cielo. Y miren ustedes, el cielo es para los valientes. Para ser bueno hay que ser valiente.
Ustedes saben eso. En el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros nos hemos encontrado con situaciones donde entendemos lo doloroso que es perdonar. Lo doloroso que es perdonar. Porque hay situaciones graves en la vida. A mí me secuestraron y me torturaron física y psicológicamente por 6 meses. Yo no soy el que más ha sufrido en este mundo. Hay gente que ha sufrido tanto que yo soy un pobre niño de kindergarten comparado con el sufrimiento de mucha gente, pero se los doy como ejemplo. Lo que a mí me costó entrar en el perdón. 2 años después de que salí del secuestro, estuve aprendiendo a ser católico, regresando a la iglesia, y cada que oraba, cada que leía la Biblia, cada que iba a misa, ¡oh!, llegaba toda esa ofensa tan dolorosa de lo que me hicieron. Y esto era un desafío gigantesco, y dolía, y era horrible. Y yo sabía que estaba muy mal si no lo podía hacer. Digo, si no puedo hacer esto, pues no valgo nada, y todo lo que el Señor me reveló y lo que encontré no vale nada en mi vida porque no está cambiando mi corazón. Y así poco a poco el Señor me ayudó porque sabía que yo quería eso. El Señor sabía, pero yo le había dado el sí. Yo le dije, Señor, yo sí quiero perdonar, pero no puedo, pero sí quiero. Yo sé que es el único camino para hacer lo que me mandaste a hacer, que fue otra oportunidad que me dio en esta vida. Pues sí, lo logré. Y me he dado cuenta que al haber logrado eso no quiere decir que entonces quedé libre de esa incapacidad de perdonar en otras circunstancias que han continuado apareciendo en mi vida. Cada vez es una batalla dura y uno tiene que arrodillarse y uno tiene que lamentarse, implorarle a Dios por fuerza para lograrlo. Pero eso es nuestro camino y ese es el camino del cristiano. Esa es la cruz y la cargamos y pesa y nos cuesta y sudamos gotas de sangre con todo esto para santificarnos, pero toca hacerlo y es hermoso porque cada prueba que logramos pasar nos fortalece, nos enriquece como personas espirituales, porque nos volvemos frágiles en una forma espiritual. Porque la fragilidad humana es peligrosa, porque nos tumba el pecado. Pero la fragilidad espiritual es preciosa, porque es doblarnos, entregarnos al amor de Dios, abandonarnos en los brazos del Señor y convertirnos en niños, convertirnos en criaturas frágiles que están ahí en las manos del Padre que nos creó. Eso es lo que debemos tener claro. Es una vida llena de esperanza cuando tenemos la valentía de decidir ser radicalmente la luz que Dios quiere que seamos para todos. Ustedes saben lo lindo que es eso. Si nosotros nos convertimos en eso, va a ser una alegría gigantesca para el cielo entero, porque eso es lo que todo el cielo quiere, que haya gente llena de luz en este mundo de tinieblas, para que podamos salvar muchas almas. Y eso es lo que quiere el Señor. Y no se salvan de otra manera. De la única forma que las almas que están cerca a nosotros se pueden salvar es con la luz de Dios que podamos llevar. Ustedes se han dado cuenta que a veces durante la alabanza, la oración, se sanan personas. Y la razón por la cual se sanan es porque durante la alabanza y la oración, hay momentos perfectos donde el Espíritu Santo, la luz de Dios, se manifiesta a través de las personas que están presentes y armonizan una persona que está desarmonizada físicamente, psicológicamente, espiritualmente, pero la luz del Espíritu, que es gloria, perfección, liberación, todo eso armoniza a una persona en un momento porque está presente la luz.
Por eso, y eso es lo que debemos ser nosotros, la luz para este mundo. Y para ser luz tenemos que ser santos. Esa es la luz. La luz es nuestra santidad y es posible, y el Señor quiere llenarnos de eso. El Señor quiere llenarnos de luz para que sirvamos en lo que Él quiere que sirvamos. Voy a terminar con una lectura del profeta Joel. Y esta es del capítulo 1, versículo 13. Dice: exhortación a la conversión y a la penitencia. Ceñidos de sayal y haced duelos, sacerdotes. Lamentaos, ministros del altar. Entrad, pasad la noche vestidos de saco. Ministros de mi Dios, que desapareció del templo de vuestro Dios, ofrenda y libación. Promulgad el santo ayuno, convocad a asamblea, reunid a los ancianos, a todos los habitantes del país en el templo del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor: ay de aquel día, porque el día del Señor está cerca, y va a venir como azote del Omnipotente. ¿No veis con vuestros ojos que ha desaparecido el sustento y la alegría y el gozo del templo de nuestro Dios? Se han podrido las semillas bajo sus terrones, los graneros están derruidos, los almacenes demolidos, porque se secó el grano. ¿Cómo muge el ganado? Las manadas de vacas vagan errantes, porque no tienen pastos. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos, porque es bueno y misericordioso, porque el Señor nos ama y porque el Señor quiere que nos salvemos, el Señor quiere que lleguemos a casa y el Señor quiere que entendamos lo que Él nos dice. Por eso la palabra dice: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Y esto debemos tenerlo claro en nuestro corazón. La voz del Señor penetra las entrañas de nuestra alma cuando el Señor nos habla. Y el Señor nos habla con amor y con firmeza. Y Él quiere que entendamos: o somos de Dios o somos del diablo. No hay nada en la mitad y no podemos engañarnos con la tibieza, con la mediocridad. Tenemos que ser hijos de Dios, dejar el pecado, ponerle el hacha a la raíz. Pues que el Señor bendiga todas sus familias, bendiga lo que ustedes traen en el corazón en este momento, que solo Dios lo conoce bien, y que Él les dé a ustedes la gracia de derramar esa fortaleza que necesitamos cada uno de nosotros de ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Hay mucha gente hablando de la voluntad de Dios, pero hay una sola voluntad, para que no busquen mucho ni se enreden mirando muchas cosas de la voluntad de Dios. Hay una sola voluntad de Dios. Y San Pablo nos lo dice muy claro: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Nada más. No le busque más. No le busque más. Esa es la voluntad de Dios. A Él no le importa si usted es bombero, torero, poeta o carpintero. Él lo acompaña a todo eso, siempre y cuando haciendo cualquiera de esas cosas usted se santifique. Lo que Él quiere es que usted sea santo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿queremos buscar otra cosa? ¿Queremos hacer algo más? ¿Queremos seguir buscando a ver quién nos cuenta qué es lo que Dios quiere? No perdamos tiempo, porque la verdad ha sido revelada. Dios quiere nuestra santidad y pónganle la firma eso. Nada más. Cuando usted se levante, antes de acordarse de su religión, acuérdese de su santidad.
Eso es lo que debe hacer. Usted debe levantarse siempre con la sed de caminar a ser mejor persona cada día, a purificarse, a santificarse, a cambiar el corazón, y eso es lo que debemos hacer. Y entonces entrará la verdadera alegría a nuestro corazón, el verdadero gozo, la verdadera esperanza, y además nos convertiremos en instrumentos poderosos para la salvación de las almas. Amén.